33 y 34. Perdón, 33 y 34. ¿Sí? Hizo en el segundo cuadro de aleatorio. ¿En este? El siguiente. ¿Este? Sí, sí. Bueno. Voy a copiarte esta columna acá porque acá ya quedó ordenado y si no tengo que deshacer toda la función y vamos a estar hasta las 7 de la tarde y no es la idea. Voy a copiar a vos, por ejemplo, utilizaste la función aleatorio entre 1 y 100. ¿Por qué 1 y 100? Porque son la cantidad de individuos que tiene tu población. ¿Está? Bien, perdón. Control Z. Perdón. Es 1 punto y coma 100. ¿Está? Perdón. Bien. Si a vos, por ejemplo, te salieron estos números, entonces vas a seleccionar todos estos números, le vas a dar clic derecho, copiar, y en otra columna le vas a pedir pegado especial, ¿sí? En forma de valores, ¿está? ¿Por qué? Porque si vos querés trabajar con esta columna, constantemente te va a ir cambiando en números aleatorios, ¿está? Y no es la idea esa, ¿sí? Una vez que vos tenés ordenada, una vez que tenés pegada a esa columna los valores de esa aleatorización, le vas a pedir ordenar, ¿sí? O esto es una forma para que sea más secuencial, digamos, ¿no? Le van a pedir ordenar, un orden personalizado, ¿sí? Le voy a pedir la columna G y le doy a aceptar, ¿sí? Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Te quedó ordenado y vas a ir a la planta 2, vas a marcar la 2, la 4, la 5, la 12, la 14. No vas a marcar 2 veces las 25, ¿sí? Vas a pasar a otro individuo, pasas al 25, del 25 pasas al 31, ¿está? En este caso salió 97, pero siempre del tamaño de muestra que ustedes tienen, que es 15 en este caso, pídanles 3 más, ¿está? Porque esa es la desventaja que tiene este tipo de aleatorización de esta función, ¿sí? No sé quién era que preguntó. Sí. ¿Quién habló? ¿Sebastián? Ah. ¿Queda claro entonces cómo cuando los elementos que componen una población o los individuos que componen una población, no es necesario, ¿sí? No hay alguna restricción cualquiera, que en el caso si sale, vuelvo a repetir, X33 y X34, no hay problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, la población es homogénea, son similares entre ellas, entonces la información que yo voy a obtener llegaría a ser similar. ¿Está? Esa es la característica que tiene el muestreo aleatorio simple. Bien, ahora vamos a ir al... ¿Qué? ¿Cómo era Sí. lo del pegado especial? Te la muestro en la otra función, en el otro ejercicio, porque si no vamos a estar, ¿sí? De todos los tipos de muestreos que vemos, hasta inclusive estratificados, vamos a utilizar los mismos, así que voy a volver a repetir y estén atentos, ¿sí? ¿Quién me puede explicar mientras me tomo un tere? Me olvidé cómo era el muestreo aleatorio sistemático. Sirve para lo mismo. El primero se selecciona por una fórmula. Nosotros hacemos un cociente entre el número de la población y el número de la muestra, digamos, el tamaño de muestra. Nos va a dar un número késimo que un primer individuo debemos elegir nosotros al azar, digamos, entre 0 y ese número késimo. Y bueno, y el resto de los individuos de nuestra muestra van a ser los que caen en ese número késimo, digamos. Se va a ir sumando, ¿no?
Claro, sí. ¿Y cómo es la población en un muestreo al azar sistemático? ¿Cómo debe ser la población? Homogénea también. Homogénea también, ¿sí? Muestreo al azar sistemático, ¿sí? Tiene la ventaja que es un muestreo que también es para unidades muestrales o cuando la población es homogénea. Me refiero a la ventaja de que es más ordenado, ¿está? A diferencia de lo que vimos nosotros recién en el muestreo aleatorio simple, entre sí, y en este caso ya nos puede pasar esto. Este es uno de los muestreos dentro de agronomía, los más utilizados, ¿sí? Y sobre todo cuando uno quiere hacer recuento de plagas o quiere estudiar algún tipo de enfermedad, ¿sí? Es uno de los más utilizados que hay, ¿sí? Pero a diferencia del resto del que vimos recién en el muestreo del azar simple, ¿cómo hago la aleatorización en este caso? A ver. Y tengo que hacer Vamos a empezar a despacito. Los objetivos van a seguir siendo los mismos. Yo quiero estimar la cantidad de frutos, ¿sí? La población, en este caso, me encontré con que el croquis del campo, en realidad el lote del campo, tenía 130 plantas, a diferencia del anterior que tenía 100, ¿sí? La unidad de muestreo sigue siendo la planta, los datos a recolectar son el árbol. ¿De cuánto es N? De 130, ¿sí? ¿Qué nos pide el punto? Realizar un muestreo aleatorio sistemático identificando los elementos seleccionados con color celeste y obtenga una muestra de tamaño 20. ¿De cuánto es nuestro tamaño muestral? 20. De 20. Ahora viene la pregunta, ¿sí? ¿Cómo obtengo el valor de ese késimo? Voy a hacer, después va a venir la pregunta en realidad, ¿viene quién? Va a ser igual. Acá tengo la fórmula, que es el késimo elemento, ¿sí? De mi muestra, que va a ser 130 dividido 20. ¿Está? Me da un valor de 6,5. La pregunta es, ¿cómo hago la aleatorización para este tipo de muestreo? A ver si alguien... Ahí, profe, hay que hacer aleatorio entre la planta 1 y 7. Muy bien. Muy bien, ¿sí? Aquí lo que hay que seleccionar primero es la cantidad de elementos que compone, ¿sí? Ese késimo elemento, valga la redundancia. Mi késimo elemento, yo le dio 6,5, ustedes pueden ponerlo 6 o 7, ¿está? La aleatorización lo voy a hacer entre la planta 1 y 7. Lo voy a poner con color rojo, así lo vemos, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia es, voy a usar aleatorio ¿entre quién? Entre estos késimo elementos que tengo, ¿está? De mi muestra. O sea, 1, punto y coma, 7. En mi caso me salió el 2, ¿está? A ustedes puede salir el 3, el 4, el 5, eso no hay problema. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué individuo tengo que seleccionar entonces? ¿Y el 2? El 2, ¿está? Dentro de estos, ¿sí? Dentro de estos 7 planos, se les seleccione al azar por medio de la función, a mí en mi caso me dio el número 2. ¿Está? Entonces voy a seleccionar la planta 2, que era con color celeste, vamos a ir marcando. Con color celeste. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ir sumando 7, digamos, el número Ir par. sumando 7. ¿Está? 2 más 7. 9. 9. ¿Sí? Luego, 9 más 7. 16. 16.
16. Bien, me van a decir ustedes, ¿sí? Así lo vamos. 16 más 7. 23, 23 más 7. 30, 30 más 7. 37, Bien, 37 más 7. 44, ¿sí o no? 44. sí, Sí. 44 más 7. 51. ¿Cuánto? 51. 51. 51 más 7. 58. 58 más 7. 62. No, 58 más 7, ¿cuánto es? 65. 65. Bien. Ups, marco acá. 65 más 7. 72, 72 más 7. 79. 79. ¿Cuánto vamos? Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Bien. 79 más 7. 86, 86. 86 más 7. 93, 93 más 7. 100. 100, 100 más 7. 107, ¿Sí? 107 más 107. Perdón, 107 más 7 es 114. Perdón, 114, por muchos números. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 114 más 7. 121, 121 más 7. 128, 128. ¿Está? 'Bien. ¿Entienden cómo es el mecanismo de la aleatorización y después la asignación de las siguientes? La asignación, la identificación, mejor dicho, de los siguientes elementos muestrales. ¿Sí o no? Voy a ir sumando, vuelvo a insistir, selecciono, ¿sí? De acuerdo a la información que tengo, 130 dividido 20, ¿tá? Me da 7. Entonces, este 7 me está indicando que tengo que aleatorizar en estas 7 plantas. Utilizo la función de aleatorización, aleatorio entre, perdón, 1.7, 1.7, y luego, en este caso a mí me salió el 2, como vuelvo a decir, salió el 2, y luego, ¿sí? ¿Qué voy haciendo? Sumo el valor del késimo elemento, que es 7. ¿Está? 2 más 7 son 9, y así sucesivamente. ¿Ven que queda de manera ordenada? A diferencia del muestreo, a diferencia de este muestreo, ¿sí? Que no es que sea desordenado, es la selección al azar que salió en este caso, ¿sí? Pero en este caso, queda de esta forma. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Y o no? No se preocupen si a ustedes no les salió el 2, le puede salir cualquier otro número, ¿está? Pero ahí el número de muestra, el tamaño de muestra puede variar. ¿En qué sentido? Si no me equivoco, si salía en el 6 nuestro primer número, nuestra muestra va a tener un elemento menos. Muy bien. Puede pasar esa situación también, ¿sí? O sea, uno cree que tomando, o tal vez por trabajos previos, ¿sí? Dice, no, para hacer la estimación del número de frutos, yo necesito tomar sí o sí 20 plantas, ¿está? Porque otra cuestión que tienen que tener en cuenta ustedes cuando quieren hacer un muestreo, más allá de su objetivo de trabajo, se basa mucho en antecedentes que existan sobre esa temática, ¿sí? Y se sabe en realidad, y por lo que yo
trabajo también, ¿sí? Que para hacer la estimación de carga, con 20 plantas sería lo ideal, inclusive para terminar los crecimientos, sería lo óptimo, lo ideal. Pero hay veces que le va a pasar que si la población, ¿sí? 130, como en este caso, ¿está? Puede ser que les falten muestras, ¿está? Pero bueno, no es algo que sea tan, porque uno hace, es lo que toca el azar justamente, ¿sí? ¿Puedo seguir? ¿Queda claro este tipo de muestreo, sí o no? ¿Qué pasó? Bien. Voy a seguir con el segundo, con el punto 1B, 1C, perdón. Profe, perdón, ahí le están preguntando en el chat algo. Ahí Lice le están preguntando si este Excel va a estar disponible en el aula virtual. A ver, en realidad no, porque la idea es que ustedes lo hagan, ¿sí? Por eso se le da todas estas clases, digamos, presenciales, estas clases virtuales en vivo, justamente para que ustedes puedan aprovechar al máximo, y la idea es que ustedes lo hagan, ¿sí? Lo que nosotros lo vamos a brindar después es el trabajo práctico resuelto, ¿está? Pero subir esto, porque si no, no tiene, la idea es que ustedes tengan destreza, chicos, para desarrollar este tipo de cosas, porque en el parcial, o en el final, ¿sí? Bueno, no tanto en el final, pero el final es más teórico, en el parcial o en el cuestionario, nosotros le hacemos preguntas sobre esto, ¿sí? De todos modos, vamos a hacer una cosa, yo voy a continuar con el práctico porque es un poco largo, y ustedes anoten las dudas que tengan, sobre todo la función, o sobre algún tipo de muestreo, y ahora al finalizar el práctico, seguimos. ¿Está? Bien, voy a seguir con el muestreo al azar estratificado. ¿Qué característica tiene este muestreo al azar estratificado? ¿Se separan en grupos, profe? ¿Y se utiliza para poblaciones heterogéneas? Sí, la vamos a utilizar cuando las poblaciones son heterogéneas. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cuándo ustedes podrían considerar una situación que la población es heterogénea, por ejemplo? Independientemente de este que estamos viendo, ¿qué piensan de eso? ¿Cuándo es una población heterogénea? A ver, a diferencia de lo que veníamos viendo hace un rato, lo que ustedes vieron en teoría. Cuando son diferentes individuos. Cuando los individuos comparten alguna característica que no son similares entre sí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué característica más tiene este muestreo estratificado? ¿Cómo son dentro del estrato y cómo son entre estratos? La pregunta. Cada estrato es homogéneo. Bien, cada estrato es homogéneo. Sí, y después, dentro del estrato, ¿cómo es la información? ¿Qué característica tienen? ¿Cómo son entre estratos? Que dependiendo de cada estrato va a haber X cantidad de tamaño de muestras, ¿o no? Y los estratos son diferentes entre sí, digamos. Son diferentes entre sí, igual que el alumno que dijo eso, ¿sí? A veces el estrato también está condicionado por el tamaño, ¿sí? No todos los estratos van a ser de igual tamaño, pueden ser de diferentes tamaños, ¿está? Bien, la característica que este muestreo al azar estratificado tiene, ¿sí? A diferencia de lo que vimos recién, es que la población heterogénea,
¿sí? Se arman estratos conforme presenten homogeneidad entre ellos y heterogeneidad dentro de ellos. Entre ellos, perdón, ¿sí? Y homogeneidad dentro de ellos. Perdón. El punto 6 dice, considerando que el huerto tiene diferentes tipos de plantas, tiene plantas X, que son denominadas plantas sanas, replantes, ¿sí? Y cambio de copa, ¿está? Bien, realice un muestreo aleatorio estratificado e identifique los elementos seleccionados en el croquis. Seleccione 2 muestras, una de tamaño 15, ¿sí? De un n igual a 15, está en la cual una muestra va a ser utilizando la fijación fija y otra va a ser utilizando la afijación proporcional. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso de afijación, por ejemplo? Quiere decir De cada estrato voy a sacar la misma cantidad de individuos, independientemente del tamaño de los estratos. ¿esa cuál es? ¿Cómo se denomina esa? La asignación fija. La asignación fija, ¿sí? La asignación fija es cuando, ¿sí? Dentro de cada estrato yo voy a tomar la misma cantidad de elementos muestrales. ¿Está? ¿Y la fijación proporcional en qué consiste? Toma un porcentaje. Y ahí de ya cada depende estrato. del tamaño del estrato. La fijación proporcional va a depender del tamaño del estrato. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Que yo, si tengo un estrato con un n de 50, otro estrato con un n de 35 y otro estrato con un n de 10, lo que tengo que hacer en ese caso es tomar la cantidad de elementos muestrales en función del tamaño de cada estrato. ¿Sí? O sea, ¿qué me lleva a eso? Que en algunos estratos voy a tomar más individuos que otros. ¿Está? Bien, fíjense. Profe, ¿Sí? ¿y si cada estrato tiene los mismos individuos, no se usa el proporcional o se puede usar igual? Si cada estrato tiene los mismos individuos, y no, va a utilizar una fijación fija. ¿Sí? No suele pasar en realidad, no me he encontrado con situaciones de que todos los estratos tengan igual tamaño. ¿Está? Me refiero a estratos, chicos, en este caso, por ejemplo, vamos a tener un croquis, también de una plantación en naranjo, donde tengo plantas sanas, cambio de copa y replantes. ¿Está? Cambio de copa es cuando uno tiene, digamos, la quinta o un árbol, ¿sí? Se le saca la copa y se le pone una nueva con esa misma variedad, ¿está? Para no perder el pie que tiene el frutal. Los frutales se caracterizan por tener un pie de injerto, se le dice. ¿Está? Y replante es cuando ya en el campo, por ejemplo, hubo una planta que se me murió, ¿sí? Que se murió o porque ya terminó su ciclo productivo. Entonces, en vez de armar nuevos lotes, lo que van haciendo es reposicionando esas plantas. Por eso se los llaman replantes. ¿Está? Siempre tienen que ser, en este caso, la misma variedad. ¿Queda claro esa parte? ¿Sí o no? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿está? Vamos a hacer, el primer paso es hacer una selección para una fijación fija, ¿sí? ¿Está? ¿Qué es lo que uno hace cuando se encuentra con este tipo de situación también? Para llegar a esta instancia, obtener el croquis, uno tuvo que hacer un censo previamente y saber cuál es la persona que va a hacer el ensayo, no el ensayo, la investigación o determinar el objetivo, tiene que conocer bien que es una planta sana, un cambio de copa o un replante. ¿Está? Entonces, fíjense que de plantas sanas en el croquis hay 40. ¿Está? De cambio de copa, ¿sí? ¿Cuántas hay? Hasta acá tengo el C1 y tengo el 34. ¿Está?
Y de replantes, ¿cuántas hay? Tengo el replante 1 y termina en 26. ¿Sí? Sumo todo esto y ¿cuánto me tiene que dar? 100, ¿sí? Que es la cantidad, es mi población total que yo tengo. ¿Está? ¿De cuánto el tamaño de muestra que tenemos que tomar? Es de 15, n igual a 15. Ahora bien, si es fija, ¿cómo habíamos dicho que tengo que tomar? ¿Cuántos individuos tengo que tomar de cada estrato? En este caso, 5. 5, 5 y 5. ¿Está? Porque eso va a ser en función del tamaño de muestra que yo obtengo, ¿sí? Que lo obtuve por investigaciones previas o por alguna fórmula en general para determinar el tamaño de muestra. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí nuevamente? Van a poner ustedes en su caso del 1 al 7, vamos a utilizar la función de aleatorio entre, porque tengo que hacer la selección al azar, pero ahora en este caso el aleatorio entre, para las plantas sanas, ¿entre quién y quién tiene que ser? 1 y 40. 1 y 40, ¿sí? Porque tengo que identificar los individuos que están en ese estrato que está compuesto por 40 plantas. ¿Está? Bien. ¿Sí? Entonces, voy a copiar, cada muestro de vuelta, le voy a poner clic derecho, pegado especial, valores, ¿está? Y ahí me salió el 28, el 16, el 8, el 16, el 39, el 31. Lo voy a seleccionar nuevamente. Esto lo pongo de una manera de ordenar. Vamos a ordenarlo, perdón. Ordenar, orden personalizado. Voy a pedirle la columna C. ¿Sí? Bueno, me quedó marcado el X, se me fue para abajo, no hay problema. ¿Está? Entonces, el primer estrato que voy a seleccionar con color amarillo, ¿qué individuo voy a hacer? Eso no se preocupen. El 8, fíjense que se me repitió el 16, selecciono el 16 y paso al siguiente número, que es el 21. ¿Está? Del 21 paso al 28. ¿Sí? Y el último va a ser el 31. ¿Está? ¿Por qué? Porque son 5 individuos los que yo necesito. Está puesto 7 para que si en el caso que se repita un número más, uno puede hacer la selección siguiente. ¿Queda claro? Bien, esto lo voy a llevar acá arriba. Ahora, tengo que hacer la aleatorización entre quién. Para el cambio de copa, ¿entre quién y quién? ¿De cuánto era el tamaño del estrato de cambio de copa? 1 y 34. Entre 1 y 34. 1 dividido 1,34. ¿Sí? Entonces, hago esto. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Voy a cambiar esto acá para que quede mejor. Bien. Voy a pedir un número más. ¿Sí? Entonces, voy a hacer la selección de este. Le voy a pedir copiar, pegar valores, pegado especial valores, nuevamente. Le voy a pedir que me ordene, ¿sí? Que me continúe con la selección actual en este caso, por la columna E,
y le doy a aceptar. ¿Sí? Entonces, el cambio de copa, ¿quién me salió? El cambio de copa 1, me salió el 2. Luego, ¿quién más? Vieron que se volvió a repetir el 2, en este caso pasó 9. Después al 16, ¿sí? Después a quién más, al 20, y el 24, ¿sí? Voy haciendo la selección. Y por último, el replante, ¿entre quién y quién tengo que hacer la selección? ¿Entre qué cantidad de individuos? 1 y 26. Profe, marcó Sí. 6 casillas en el cambio de copa. Ah, perdón, gracias. Eso, tenés razón, conté mal. Gracias. Bien, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Buena observación. Significa que está atento. Gracias. Y ahora, vamos a utilizar nuevamente aleatorio ¿entre quién? Entre 1 y 26, que es la cantidad de replante, ¿sí o no? Voy hacia abajo, selecciono todo esto, pegado especial, valores, le voy a pedir que me ordene, ordenar, orden personalizado, le voy a pedir que me continúe con la selección actual, en este caso estoy en la columna G y es esa la que quiero ordenar, ¿sí? Voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, voy a marcar con otro acá. Entonces, ¿cuál voy a seleccionar? El 4, viene el 6, el 13, ¿dónde está el 13? El 13, el 14 y el 19. ¿Está? Y ahí queda la selección de los individuos por cada estrato. ¿Se entiende? Ya es distinto a lo que vimos la primera instancia, al principio. Al principio vimos que hacemos la selección entre toda la población. Ahora no. Ahora tenemos que tener en cuenta por el estrato, ¿sí? Porque estos estratos son diferentes entre ellos. ¿Por qué? Porque generalmente las plantas sanas son las que están desde el principio de la plantación, ¿sí? Las que se plantaron hace 10 o 15 años, por ejemplo. El cambio de copa es cuando ya esa producción ya no va más y lo tienen que cambiar sí o sí, y el replante generalmente se lo hace cuando las plantas están muy enfermas, ¿sí? O porque tuvo algún ataque masivo de alguna plaga en general, ¿está? Bien, ahora vamos a hacer, ¿cómo harían ustedes si vamos a tener que hacer la fijación proporcional? ¿Cómo podrían hacer la fijación proporcional? De planta sana teníamos 40, de cambio de copa teníamos 34 y de replante teníamos 26. ¿Sí? Voy a sumarlo. La función suma. ¿Sí? Y ahora lo que yo tengo que hacer es proporcional al tamaño del estrato. ¿Cómo harían eso ustedes? Por ejemplo, ¿hay un mecanismo? ¿Conocen algo? ¿Cómo lo harían? A ver. Mientras pregunten de vuelta. ¿Cómo lo harían? ¿Qué piensan? Y yo tomaría el 15% de cada estrato. ¿El 15% de cada estrato? ¿Por qué? Porque en mi población, si tengo que sacar un número de muestra de 15, sería el 15%, digamos. Y probé así hoy me dio, sumando después el número de muestra de cada estrato, me dio 15 también. Pero 15, bueno, Sí. está bien, es una manera. Muy bien. Y entonces, ¿vos tomaste 15 por cada estrato o qué?
¿Indicaste Claro, 15? sí, no, 15%, digamos, de cada estrato. El 15% de los elementos de cada estrato. Bien. ¿A mirar algo un poquito? Acá vamos a hacer la función igual, ¿sí? Aguanté un ratito. No me deja ver algo. Bien. Perdón. Entonces, si va a ser proporcional, ¿cómo es? Entonces, Meli, ¿cómo era esta partecita? Hola, sí, Grisel. Ahí entonces vamos a hacer 40 por 15, ¿sí? Y después lo vamos a dividir por 100. Bien. Uf. Perdón, no sé qué me hizo la computadora. Bien. El 40 por 15. Luego este era 34 por 15. Dividido 100. Y luego tengo 26 por 15 dividido 100. ¿Sí? Entonces, del primer estrato de plantas sanas tomo 6, de cambio de copa voy a tomar 5 individuos y de replantes voy a tomar 4. ¿Está? Si hago la suma entre ellos, me da 15. ¿Sí? Y ahí ustedes, ¿qué van a hacer? La aleatorización de quién? Nuevamente utilizando la función de aleatorio entre. Está entre 1 y 40. Voy a copiar esto. Pegado especial. Valores. ¿Sí? Voy a pedir que me ordene.
columna C, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a marcar, en el croquis la planta, en mi caso voy a marcar la 5, la 14, la 18, la 25 y la 28. ¿Tá? En este caso tuve la chance de que no se me repitieran los números. Ahora lo mismo para el cambio de copa, y una más, porque eran 6, ¿sí? Voy a marcar esta, perdón. Voy a marcar esta. ¿Tá? Luego, ¿qué voy a hacer? Utilizar la función aleatorio entre, ¿sí? Entre 1 y 34, si mal no recuerdo. Bien. Le voy a pedir copiar, pegado especial, los valores nuevamente. Le voy a pedir que me ordene. La columna E en mi caso, ¿sí? Voy a seleccionar el 6, el 11, el 12 y el 26 y el 29, porque en este caso mi tamaño va a ser de 5. Y el replante, voy a utilizar nuevamente el aleatorio entre, va a ser de ¿qué? Entre 1 y 26. Selecciono hacia abajo. Y aquí, ¿cuánto voy a necesitar? 4. ¿Está? Copiar. Cuidado especial. Valores. Y acá voy a necesitar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Van a ir seleccionando el 5, el 14, el 18, el 25, en todo lo que es el estrato 1, que es plantas sanas, perdón, el 6, el 11, el 12, el 26, el 29 en cambio de copa, y el 10, el 23, acá nuevamente salió el 23, y acá por defecto quedó 1, a ver si me habrá borrado, no elijo el 23, paso al individuo siguiente, ¿sí? Vuelvo a repetir, chicos, esto tema de la función aleatorio entre es muy arbitrario, por eso nosotros insistimos que peguen los valores para que no se estén cambiando constantemente. ¿Está? Es el color rojo, lo van a hacer ustedes, tranquilitos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ahí donde le dio 15 en el proporcional, sí. ¿Tiene que dar 15 sí o sí? Tiene que dar 15, ¿está? O sea, si vos, desde antemano dijiste, bueno, voy a tomar una muestra de tamaño 15, ¿sí? Entonces vos tenés que tener sí o sí esa cantidad, ¿sí? Tal vez pueda decir, bueno, agrego un individuo más, o porque estás muy acotado en función de tu tamaño de muestra, o esas cosas. ¿Está? Pero siempre vos vas a partir, ¿por qué? Porque las determinaciones, vuelvo a insistir, las determinaciones de tamaño de muestras se hacen, por un lado, con una fórmula, que es la que vamos a ver ahora. Generalmente lo que se hace son muestras pilotos, justamente, para conocer el estado de esos datos a recolectar, digamos, ¿sí? O qué cantidad de muestras yo tuviera que tomar o tuviese que tomar, ¿sí? O, como decía hoy, por antecedentes previos, ¿sí? De todos modos, vos decís, bueno, la investigación me dice que tengo que tomar 15 plantas, pero bueno, no, voy a tomar 18 o 20 más, a ver qué es lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Porque esto de muestreo, lo que ustedes se hacen, este es el mecanismo de selección que hacemos. Una vez que hacemos la selección, vamos y contamos la cantidad de frutos, traemos esa información y la empezamos a procesar. ¿Está? Que es lo que vamos a ver durante el cursado, justamente. Empezamos a procesar y decimos, bueno, tengo esta información de cambio de copa, este fue el número de frutos de cambio de copa, esto me brinda replante, esto me brinda plantas sanas, ¿sí? Entonces, puede que cuando vos tomes mayor número de muestras, sea tal vez mejor. Sea tal vez, ¿sí? Porque no siempre es así. ¿Está?
¿Queda claro hasta esta parte antes de pasar al ejercicio? Porque nos quedan 2 más. Profe, una pregunta. Sí. En la última columna R, ¿En cuál? ¿En el estrato? ¿Quién habló? ¿Martín o Ángel? Martín, no sé si se cortó la pregunta o me Ah, cortó. sí, se cortó por eso. ¿Cómo decías? Sí, ahí exactamente donde está, le quería preguntar si el de la columna R hizo la aleatorización entre 1 y 4. 1 y 4 era, ¿verdad? No, mira, es entre 1 y 26, no es entre 1 y 4. El 4 es la cantidad de individuos que vos tenés que seleccionar de ese estrato. Pero tu estrato tiene un tamaño de 26 replantes. ¿Está? El cambio de copa tiene un tamaño de 34 y el de plantas sanas tiene un tamaño de 40. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, eso sí, pero hay creo que una columna hizo, o era proporción, che. Acá, Esa. sí, es 40 por 15 dividido 100. Después 34 por 15 dividido 100. Y después es 26 por 15 dividido 100. Yo dije, bueno, pongo 6, 5 y 4. Pero tal vez vos podrías decir, no, yo voy a tomar 6, 5 y 3, porque considero que es suficiente, ¿está? Pero como es proporcional al tamaño del estrato, lo que hice fue redondearlo. Siempre conviene, cuando es tamaño de muestra, ¿sí? O cantidad de individuos que uno tiene que seleccionar, conviene redondearlo. ¿Está? Sí, sí, profe, hasta ahí está. Después, ¿qué hizo con ese valor de ese 15%? Eso es lo que no me estoy ubicando. Saqué la proporción, sumé. ¿Por qué es el 15%? Porque vos tenés una muestra de tamaño 15, justamente. ¿Está? Tu muestra total de la población, de esa total que vos necesitas de esa población heterogénea en general, es de 15. Entonces vos tenés que sacar la proporción, está, como lo dijo tu compañero, del 15% de 40 justamente, el 15% de 34 y el 26. ¿Por qué? Porque después eso tiene que dar la totalidad de eso, ¿sí? Es uno de los mecanismos que hay. Después existen otros mecanismos, ¿sí? Por antecedentes y demás. ¿Queda claro? Sí, profe, sí, sí. Vean. Sí. Ángel. Claro, te conviene hacer eso. Porque ves, yo apreté acá el 35, bueno, apreté el 25 y automáticamente me cambia los valores de acá. Porque si vos querés trabajar con esta función constantemente y hacer, o lo dejás fijo y trabajás con eso, ¿sí? O lo mejor es copiar y pegarlo, ¿sí? Para que te quede fijo igual la selección, si no te va a estar cambiando constantemente en última. Este tipo de trabajo a veces se hacen en el gabinete, ¿sí? Teniendo este tipo de función, después te puede pasar en el campo que vos tengas que utilizar otro mecanismo, como un bolillero, bolillero, bueno, es más como un sorteo, por ejemplo, poner los 40 cambios de copa, los 34 cambios de copa, los 26 replantes, los 40 plantas sanas, ¿sí? Vos tenés que hacer la aleatorización entre 1 y 40, y ahí sacando, ¿sí? Los papelitos, por ejemplo, por un sorteo, ¿está? Pero en este tipo de casos, para esta función, que es la de ventaja que tiene el aleatorio entre cuando uno quiere trabajar en Excel, te conviene hacer esa opción, ¿está? ¿Ángel? Nada. Bien. Vamos a ir al anteúltimo, ¿sí? Hasta ahora, ¿qué tipo de muestreo vieron ustedes? A ver.
¿Qué tipo de muestreos vieron? Al azar simple, estratificado y Sistemático. Ujú. Voy a darle un consejo. Todos los muestreos tienen nombre y apellido, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que se llaman muestreo al azar sistemático, muestreo aleatorio simple o al azar simple, muestreo al azar estratificado. ¿Y qué otro tipo de muestreo podían llegar a conocer ustedes? ¿Conocen algún otro tipo más, aparte de lo que vimos? muestreo por conglomerado, ¿puede ser? El muestreo por conglomerados, ¿está? Bien. En el ejercicio 2 dice, se desea estimar la producción en kilogramos por hectárea de maíz, sea maíz, en la provincia de Córdoba. ¿Sí? Para ello se definen los departamentos de la zona maicera de la provincia y se divide cada uno de ellos en áreas. Luego se va a seleccionar, ¿sí?, alguna de ellas, y vamos a realizar un censo. ¿Ah? ¿Qué tipo de muestreo corresponde? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué característica tiene el muestreo al azar por conglomerados a diferencia del estratificado, por ejemplo? ¿Qué piensan? Y vendría a ser como la inversa, digamos. Los individuos dentro de un conglomerado son heterogéneos, pero entre conglomerados son homogéneos. Son homogéneos, exactamente. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Comprendieron lo que dijo el compañero? ¿Sí o no? La característica que tiene este muestreo, a diferencia del estratificado, es que dentro del conglomerado, ¿sí?, hay heterogeneidad y entre los conglomerados hay homogeneidad. En este caso, los conglomerados van a estar compuestos por los departamentos, ¿sí? Córdoba, quien tiene la mayor producción maicera, es San Justo, Unión, Marcos Juárez, Río Cuarto y General Roca. ¿Está? Ahora, ¿cómo yo hago la selección de esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podría ser? ¿Qué piensan? A ver. Se me olvidó un poco. Tengo 5 departamentos, ¿sí? O sea, 5 conglomerados. ¿Qué se hace el conglomerado? En el conglomerado, a diferencia de cuando nosotros trabajamos en los otros muestreos. ¿Qué piensan? A ver, anímense. A ver, si yo tengo 5 departamentos que son los conglomerados, supongamos, ¿sí?, que yo voy a aleatorizar dentro de esos 5 departamentos 2. ¿Está? Selecciono 2 departamentos. Por ejemplo, salió Marcos Juárez, ¿sí?, y Río Cuarto. ¿Está? Y se la selecciono al azar de esos conglomerados. ¿Está? Marcos Juárez y Río Cuarto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí en ese caso? Decía que estaba dividido en áreas. Esas áreas están divididas porque está presentando una heterogeneidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahí después? ¿Qué creen ustedes? ¿Tengo que hacer un muestreo o tengo que ir a hacer un censo? A diferencia del resto. Se analiza todo, se hace un censo, profe. Se hace un censo, ¿sí? Yo voy a seleccionar Marcos Juárez y Río Cuarto, que va a estar dividido en áreas, ¿está? Porque esas áreas son heterogéneas entre sí. Voy a ir a preguntarle a los productores, voy a contar tal vez con algún listado, ir a preguntarle a los productores cuál es qué cosa, ¿sí? ¿Cuánto es la producción que ellos tienen? ¿Está? Esos productores pueden estar
¿Por qué es que presenta heterogeneidad dentro del conglomerado? Porque puede estar dividido por nivel tecnológico que ellos están utilizando, ¿sí? Nivel tecnológico me refiero a que algunos mejor utilizan agricultura de precisión, otros siguen con la agricultura moderna, nomás por decirlo, y los otros siguen con la agricultura tradicional, ¿está? Entonces, bajo ese tipo de escenarios posibles que podría tener esa caracterización, uno, ¿sí?, va a ir y le va a consultar a todos los productores, ¿está? Bien. Vamos a ir al otro, al último, ¿sí? Que todo lo que vimos nosotros eran los tipos de muestreo. Como hoy lo aclaré, cuando uno quiere determinar el tamaño de muestra, se basa por antecedentes, ¿sí?, de algún tipo de investigación que ya está hecha, o por lo que nos dice la misma bibliografía de algún libro, está, hay diferentes tipos de libros de muestreos, o bien tengo la o bien no, existe la posibilidad de calcular el tamaño de muestra, ¿está? ¿Cómo uno calcula el tamaño de muestra? Lo que se hace previamente, una de las tantas cosas, digamos, es hacer una muestra piloto. ¿Qué quiere decir una muestra piloto? Ir a tomar la información de 2 o 3 o 4 plantas, por ejemplo, y determinar su promedio, su desvío, ¿sí? Y algunas que otras cosas más, que eso lo vamos a ir viendo después en el cursado. Dice, el ejercicio 3, determinar un tamaño de muestra en el cual se desea estimar el número de frutos por árbol con un margen de error que no supere los 50 frutos. En estimaciones previas, la desviación estándar fue de 42, ¿sí? ¿Qué me quiere decir eso que no supere el margen de error de 50? ¿Qué piensan ustedes? A ver. ¿50 qué? 50 frutos. ¿Qué significa? Chicos. Y que el valor real esté entre 50, digamos. ¿Cómo? Para arriba o para abajo. Que el valor real de frutos esté entre los 50, digamos, para arriba o para abajo. No. No. No sé qué dicen en el chat ahí. Dicen que la diferencia en las cantidades sea menor a 50 de diferencia. Dice. Eso nos dice Kevin. ¿Sí? Con un margen de error que no supere los 50 frutos. Por ahí va la cosa. Que la diferencia entre el error calculado y el esperado tiene que dar menos de 50. No. No. A ver, yo le doy un ejemplo, ¿sí? Yo fui a hacer estimaciones de frutos. Un árbol me dio 340, el otro me dio 520, el otro me dio 320, ¿sí? Tengo toda esa información. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que no supere los 50 frutos, ¿sí? Eso hace referencia a que no haya, está entre árbol y árbol, no haya una diferencia entre ellos de 50 frutos, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, cuando uno hace este tipo de cosas, se trabajan con 2 personas, si yo estimo 320, mi otro compañero estimó 380, ahí tengo una diferencia de fruto de 60 más o menos, ¿sí? O un poco más en realidad, y no es correcto, ¿sí? Porque uno está sobreestimando y el otro tal vez está subestimando. La diferencia entre frutos, o sea que en este caso lo que me quiere decir que entre individuo e individuo, cuando yo vaya a obtenga la información, no supere los 50 frutos, ¿está? Bien, para ello, ¿sí? Habla en estimaciones previas, la desviación fue de 42, ¿sí? ¿Qué quiere decir que fue de 42? Que entre árbol y árbol había una diferencia de 42 frutos, lo más probable. ¿Está? Y la fórmula es esta, para determinar el tamaño de muestra, que es 2 por z de 1 menos alfa, este es un valor tabular, ¿sí? Nosotros aquí solamente le indicamos el número, ¿está? Lo vamos a utilizar en otra instancia, vamos a hacer hincapié sobre esa distribución, es una distribución de z, el valor del desvío, y lo vamos a dividir por el margen de error que no supere
de 50 frutos y lo elevo al cuadrado. ¿Está? Fíjense que acá le dejamos las expresiones, 2 por 1,96 por 42 dividido 50. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer el 2 por, ¿sí? Es 1,96 en este caso, por 42, ¿sí? Me da 164. A ese valor lo divido por ¿quién? Por 50, que es la diferencia, me da 329, pero este valor de 329 es lo que corresponde, lo que está aquí dentro del paréntesis, y lo tengo que elevar al cuadrado. Para ello, ustedes tienen una función en Excel que se llama potencia. ¿Está? Y la potencia va a ser un número que yo obtuve, punto y coma, en este caso la potencia es al cuadrado, y le van a poner un 2. ¿Sí? Y me dice que el tamaño de muestra que yo necesito para hacer la estimación del fruto, por fórmula es 10,84. En este caso, a criterio de ustedes, pero en realidad tiene que ser como pasan, el valor de 5 es n igual a 11, o podrían tomar 10. ¿Está? Eso es el tamaño de muestra que ustedes necesitan ir a identificar, seleccionarlos al azar en el campo. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Pregunta o inquietud? ¿Chicos? ¿Tienen alguna consulta? Se durmieron, parece. ¿Algo que necesitan que aclare de vuelta? En mi caso estoy yendo. ¿Estás yendo? ¿Quién más? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Profe, de la parte de, ¿cómo es? Del muestreo sistemático, ¿podría darme un pantallazo de vuelta, por favor? Que nadie se me quede trabado. Bueno, no hay problema. Sí. ¿Qué necesita? ¿Que desarrolle todo? ¿O qué es lo que no entendés? Solo explíqueme la parte del de K igual a N sobre N minúscula, porque en ese no escuché bien cómo hizo la operación. Ah, ok. Tu tamaño de muestra, ¿sí? La población en este caso, la población de plantas de naranjo es de 130, ¿sí? Y el enunciado en realidad te pide que vos tomes un tamaño de muestra de n igual a 20. Pero la diferencia que tiene este muestreo con respecto al otro, al anterior que vimos que era el primero, que fue el muestreo al azar simple, la diferencia del estratificado, es que vos tenés que determinar el número K, ¿sí? El késimo elemento de la muestra se denomina. Y ese valor de K va a ser igual a ¿qué? Es igual a la población que vos tenés, que ahí es tu N mayúscula, dividido 20, porque es el tamaño de muestra que vos necesitas, ¿sí? Que vos necesitas identificar, seleccionar al azar, y después identificar en el lote, ¿sí? O marcarlo, ¿está? Entonces, el késimo elemento fue de 6,5.
Yo lo envié para 7. Vos lo podés dejarlo en 6 de última. ¿Está? Entonces, ¿qué haces después de eso? ¿Qué le está diciendo? Bueno, sus késimo elementos, los primeros késimo elementos está compuesto de 7. ¿Sí? 7 plantas. ¿Está? Como está acá. Entonces, después de eso, ¿qué viene? La aleatorización justamente entre 1 y 7. En mi caso, yo lo puse así, vos podés tomar los 6 si querés, ¿está? O sea, y depende, vuelvo a insistir mucho del objetivo de la investigación. Entonces, yo acá, lo que tenés que hacer en este caso es utilizar la función aleatorio entre 1 y 7, ¿está? Me dio 6. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Por ejemplo, vos te salió el 6. Seleccionás la planta X6, que voy a marcar con otro color, con un morado, por ejemplo, y ahí le va a ir sumando X6 más 7, que va a ser 13, ¿sí? Del elemento que vos seleccionaste en ese késimo elemento, salió el 6, y después le va a ir sumando 7. Seleccionás el elemento y va sumando 7. Y así sucesivamente. Y te va a quedar, te queda la información ordenada. Este muestreo también tiene la característica de llamarse con arranque aleatorio, porque el arranque aleatorio ocurre, ¿sí?, entre los primeros individuos que me devuelve la fórmula del késimo elemento. ¿Queda claro, Sebastián era o quién? ¿Qué preguntó? Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, el último ejercicio, ¿podía explicar la fórmula de vuelta? Sí, el de tamaño de muestra. ¿Este? Sí, ese, el último. Bien. Vuelvo a insistir. Para determinar el tamaño de muestra, ustedes lo que tienen que tener como información previa son 3 cosas en realidad. Es el desvío, ¿sí?, de esa muestra, que acá se le brinda la información que es de 42. 42, ¿qué? 42 frutos. ¿Está? Un valor de Z, ¿sí?, que nosotros ahora le brindamos, pero eso es un valor tabular, ¿está?, de una distribución, ¿sí?, para un determinado tipo de variable inclusive, ¿está? Y la otra información que necesitas es el de, vos como investigador decís, bueno, o como mañana, el día que estés en el campo, decís, quiero estimar, quiero saber cuántos animales necesito para ver qué peso tienen, ¿sí? Y vos vas a decir, bueno, me voy a establecer un margen de error que entre animal y animal no supere tal vez 110 kilos, por decirte, ¿no? Es medio grande esa información, ¿tá? O que no supere 80 kilos, tal vez, ¿sí? En el caso de novillos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vas a resolver? Para obtener el tamaño de tu muestra, el n, famoso n, es multiplicar 2 por 1,96 por 42, que es el valor de desvío que vos tuviste en investigaciones previas, o en esa muestra piloto que tomaste, y lo dividís por el margen de error que no supere los frutos, que es de 50, en este caso, ¿sí? Para este ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que yo hice acá fue solamente desarrollar la fórmula, que fue, lo que hice acá arriba fue 2 por 1,96, seleccioné la cosa, por 42, ¿sí? Y me da ese valor de 164 que corresponde al numerador, es esta expresión. A ese 164 lo selecciono de vuelta, es más fácil hacerlo así, lo divido por ¿quién? Por D, que es tu margen de error, que es de 50, te da 3,29. ¿Está? Este 3,29 es el resultado de esta expresión dividido esta expresión. ¿Está? Dividido el numerador con el denominador. Pero esa función, ¿sí?, esa expresión matemática está elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, potencia, ¿sí?, ¿de quién? Siempre cuando ustedes quieren utilizar algún valor, ¿tá?, están trabajando con algún número, lo que fuese, el número es el resultado que obtuvieron de una expresión matemática. En este caso es 329. ¿Está? Le seleccionan a 329 y la potencia es punto y coma, y en este caso es al cuadrado. Pues
cúbica, en otras situaciones que veamos después, ¿sí? O cuando uno trabaja con funciones matemáticas de hacer curvas, por ejemplo, ¿ah? Me refiero a la potencia. Y acá dice, bueno, sabe que usted para estimar el número de frutos necesita aproximadamente una muestra de ¿qué? De un n igual a 11, o si vos querés ser más preciso o menos preciso, en realidad no es que sea más preciso, vos decís 11 plantas, ¿no? Voy a tomar 10. ¿Ah? Esa es tu tamaño muestral, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Son las 10 plantas u 11 plantas que vos necesitas seleccionar al azar en el campo para ir a hacer la estimación del número de frutos. ¿Sí? ¿Queda claro o no? El N es el tamaño muestral. ¿Sí? Vamos, nosotros esta expresión la vamos a utilizar muchísimo. Muchísimo. ¿De cuánto es nuestro N? ¿De cuánto es el tamaño de la población? ¿Sí? Por eso N en muestra se denomina con la letra minúscula. ¿Y el 42 qué sería? ¿De dónde saldría? El que te dice justamente que en estimaciones previas, ¿sí? ¿Qué le habrá pasado a este grupo investigador? Bueno, se fueron al campo, obtuvieron ya previamente, ¿sí? La estimación del número de frutos. Entonces ellos obtuvieron el promedio de los frutos y su desvío, ¿sí? Eso es el desvío estándar, si ustedes tal vez habrán visto en matemática, pero el desvío estándar es una función de dispersión, que la vamos a utilizar bastante, ¿sí? Entonces, eso es lo que ellos pudieron tal vez en investigaciones previas o fueron al campo y hicieron una muestra piloto. ¿Qué me refiero a una muestra piloto? Que vos selecciones 2 o 3 árboles, haga el recuento de frutos, calcule la media y obtenga el desvío, ¿sí? Por eso te dicen estimaciones previas, o sea, en estimaciones anteriores, el desvío estándar fue de 42. ¿Qué te quiere decir? Que entre árbol y árbol, ¿sí? O la variación que había, digamos, era de 42 frutos después con respecto a la media. Pero eso lo vamos a ver más adelante, esa interpretación. ¿Sí? Yo, para conocer el tamaño de muestra, necesito saber, para utilizar esta fórmula, necesito conocer esas medidas de posiciones, esos errores, medidas de dispersiones, perdón, y esos errores, ¿está? Porque ahora yo le hago una pregunta que son cosas que siempre las preguntamos. ¿Qué pasa si el valor del desvío estándar es muy grande? ¿Cómo va a ser la muestra? Si mi desvío es grande, mi desvío de la muestra aumenta. En vez de ser 42, es de 150. ¿Qué le va a pasar al tamaño de muestra? ¿Va a ser más grande o va a ser más chico? ¿Qué piensan? Más grande. Va a ser más grande. ¿Está? Pues directamente proporcional al numerador en este caso. Y si mi error también es más grande, ¿cómo va a ser ese tamaño de muestra? Más chico. No, si vos te permitís errores grandes de ese famoso décimo, decís que va a ser de 100 frutos, lo más probable es que tu muestra sea más pequeña, sea más pequeña. ¿Está? Una aclaración, ustedes en el práctico de muestreo tienen ahí justamente las consignas y después tienen ejercicios complementarios. ¿Sí? Esos ejercicios complementarios justamente hay para cálculos de fórmula, para definir situaciones, qué tipo de muestreo utilizan y demás. Y el ejercicio 4 de este práctico lo van a hacer ustedes, ¿está? Van a plantear una situación en la cual necesitan utilizar un muestreo al azar estratificado. Creo que esa era la consigna. Tienen que definir toda esa información. Y la clase que viene le preguntamos. Hacemos ahí 5 minutitos de preguntas a ver cómo le fue, si es que le quedó claro algo. ¿Alguna pregunta? Chicos. No, profe. Bueno,
Recuerden, el cuestionario, antes que me olvide, el cuestionario va a estar habilitado el viernes, ¿sí? De 17 a 22 horas. Me va a avisar por el grupo de WhatsApp. Cuando se habilita el cuestionario, usted tiene una sección de información del cuestionario, justamente la leen, por favor, un instructivo vendría a ser, la leen para que después no haya problema. Y después de resolver el cuestionario, bueno, nos vemos la semana, el martes y el miércoles de la semana que viene. Insisto, vean los videos, porque el martes y miércoles que viene, esas las clases de consulta, si mal no recuerdo, van a ser de el tema 3 y el tema 4, que es diseño experimental, ¿sí? Y elementos del diseño experimental. Hay videos, están ya puestos en el aula virtual, lo ven, ¿sí? Y vuelvo a insistir, pónganse las pilas viendo los videos, las presentaciones que se les suben, después también les vamos indicando qué capítulo pueden ir leyendo, y aprovechen la instancia, vuelvo a insistir, de las consultas, porque después, durante el cursado, cada vez vamos a ir haciendo más profundo, más profundo, más profundo, ¿sí? Que no lleguen a la última instancia que tienen el primer parcial y no se acuerdan lo que hicimos el 2 de marzo. ¿Está? Con todo respeto se lo digo. Aprovechen esa instancia, ¿sí? Nos vemos el miércoles en este caso, ¿sí? Y el martes la otra comisión, sí, es que no hay presente. Bueno, no deben enviar el práctico, sí lo deben resolver para ustedes. Recuerden que los cuestionarios derivan del práctico y las presentaciones teóricas, ¿no? Nos vemos, profe. Bueno, Chao, profe. Hasta hasta luego. luego. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe.